El video de hoy va a ser muy interesante, ya que la película en cuestión sí se realizó con el mismo director que se tenía pensado. Lo que cambió fueron los tiempos y las versiones de la película. Peter Jackson toda su vida ha sido fan de King Kong. De hecho, ha mencionado que la película de King Kong es su película favorita y es el motivo por el que se quiso convertir en director de películas. Ahora, en el año 1995, Jackson trabajaba en su película The Frighteners, su primera película distribuida por Universal Pictures. Y de hecho, en Universal quedaron muy impresionados por los efectos visuales de la película, tanto así que le ofrecieron la oportunidad de dirigir el remake de la película Creature from the Black Lagoon. Por cierto, pequeño paréntesis, es increíble cómo Universal lleva ya más de 30 años intentando hacer un remake de esa película, pero hasta la fecha no se ha concretado nada. Jackson rechazó la oferta, pero de alguna manera en Universal se dieron cuenta del fanatismo de Jackson por King Kong, por lo que le ofrecieron la oportunidad de hacer un remake, también aprovechando que por esas fechas el personaje King Kong ya era considerado de dominio público. Jackson inicialmente rechazó la oferta, pero después, en sus propias palabras, rápidamente me molesté por el hecho de que alguien más se haría cargo y era una película terrible, y eso me persiguió y finalmente dije que sí a Universal. Simultáneamente, Jackson estaba trabajando con Harvey Weinstein y su productora Miramax Films para comprar los derechos del Hobbit y El Señor de los Anillos. Sin embargo, esto estaba tomando más tiempo de lo esperado, por lo que Jackson comenzó a trabajar en King Kong. Weinstein estaba furioso, por lo que Jackson propuso un acuerdo entre Universal Pictures y Miramax en la que ambos estudios financiarían King Kong en conjunto con Wingnut Films, la compañía productora de Jackson. La propuesta era que Universal tendría la licencia de distribución de la película en Estados Unidos, mientras Miramax cubriría todo el territorio extranjero. Además, Jackson pedía el derecho para decidir la versión final de la película, un porcentaje de las ganancias brutas Always ask for a piece of the gross, not the net. The net is fantasy. Y control artístico de la película. Los planes eran que la grabación y los efectos fueran realizados en Nueva Zelanda, el país de Jackson. En abril de 1996 se cerró el trato y Jackson junto a su esposa, Fran Walsh, comenzaron a trabajar en el guión, con Robert Zemeckis fungiendo como productor ejecutivo y se esperaba que la película fuera estrenada en 1998. En el borrador original, Anne era la hija del famoso arqueólogo inglés Lord Leawood Darrow, que exploraba ruinas antiguas en Sumatra. Entrarían en conflicto con Denham durante su rodaje y descubrirían una estatua oculta de Kong y el mapa de la isla Calavera. Esto indicaría que los nativos de la isla eran lo que quedaban de una religión de culto que alguna vez había prosperado en el continente asiático. En lugar de dramaturgo, Jack era primer oficial y un expiloto de combate de la Primera Guerra Mundial, que aún luchaba por la pérdida de su mejor amigo, que había muerto en batalla durante un prólogo de la Primera Guerra Mundial. El camarógrafo Herb es el único personaje secundario del borrador original que llegó a la versión final de la película que vimos en 2005. La pelea entre Kong y los tres B-Rex también cambió con respecto al guion original. En el borrador, Anne queda atrapada en las mandíbulas del B-Rex, donde es cortada por los dientes después de la pelea entre el B-Rex y Kong. Kong logra sacarla, Anne sufre de fiebre, pero finalmente logra recuperarse. A finales de 1996, Jackson visitó en México a Kate Winslet, quien estaba grabando Titanic, para ver la posibilidad de que ella fuera la protagonista de la película. Winslet fue la protagonista en la película de Jackson de 1994, Heavenly Creatures. Minnie Driver también fue considerada para este papel. Para Lord Leawood Darrow se habló de la posibilidad de que lo interpretara Ian McKellen. George Clooney como Jack Driscoll y Robert De Niro como Carl Denham eran las opciones de Jackson. Durante la etapa de preproducción, Richard Taylor, cofundador de Weta Workshop, creó una maqueta de bronce de King Kong peleando con 3 Tyrannosaurus Rex. Cuando Jackson vio la maqueta al día siguiente, Jackson le sugirió a Taylor que hiciera una versión más larga en maqueta para que se emocionaran en Universal Pictures. Weta Workshop contrató a Bernie Wrightson, un artista de cómics, para que desarrollara el hábitat de la isla Calavera. Según Richard Taylor, cientos de ilustraciones y docenas de esculturas conceptuales fueron creados para Kong y las criaturas de la película. Para interpretar a las criaturas de la isla Calavera, el plan era utilizar una combinación de animación stop motion, imágenes generadas por computadora y animatronics.
En el caso de Kong, estaba planeado que un artista use un traje para los primeros planos de sus piernas pisoteando los árboles. A pesar de que King Kong contaba con su propia marioneta, se planeaba hacerlo por computadora, utilizando efectos prácticos en los primeros planos. Los animatrónicos creados por Weta Workshop incluían cabezas en primer plano de las criaturas, para las cuales tenían armaduras stop motion y una mano hidráulica de Kong de tamaño completo que se construyó en preproducción. Weta Workshop incluso estaba esculpiendo un animatrónico de un cocodrilo gigante Sumatra, que consta de una cabeza y un cuerpo de tamaño completo antes de la cancelación de la película. En Weta Digital, los equipos de efectos visuales estaban trabajando en ciclos de caminata de dinosaurios, investigando técnicas para crear el pelaje de Kong y creando una ciudad de Nueva York completamente digital, edificio por edificio. Además, se planificaron ubicaciones en miniatura, siendo la única creada una miniatura a gran escala de la isla Calavera. Sin embargo, en enero de 1997, el mismo año que se esperaba comenzar la grabación, Peter Jackson fue notificado por Universal que la película había sido cancelada. Jackson comentó que le dieron dos motivos. El primero, que su película, The Frighteners, no tuvo un buen desempeño en taquilla. Y la segunda y más importante era por dos películas que cuentan con monstruos gigantes, Godzilla y Mighty Joe Young. By January 97, which was about 6 or 7 months after we'd gotten underway, we had the plug pulled on us suddenly. As I understand it, which I think is, as everyone else understands it, Universal got cold feet because there was Godzilla and Mighty Joe Young due to come out that year. It's another movie about a big gorilla and another movie about a monster terrorizing New York City. So Universal were looking at being the third place out of 3 monster movies. And so in the beginning of 97, it just started to feel wrong. And within a few weeks, it just spiraled downhill and was sort of over and done. Blink, finished, bang. Jackson pasó a trabajar en la trilogía del Señor de los Anillos y fue durante la etapa de postproducción del Señor de los Anillos Las Dos Torres que Universal contactó a Jackson de nuevo con la oferta de hacer el remake de King Kong. Por supuesto, esta decisión vino después de que La Comunidad del Anillo no solo fuera un éxito en taquilla, sino que recibiera 13 nominaciones en los Oscar. Jackson aceptó, pero propuso iniciar de cero, comentando que su esposa y él odiaban el borrador que habían hecho. Por lo que después de firmar su acuerdo con Universal, comenzaron a trabajar en el guión de la película de 2005. A pesar de que comenzaron de cero, hay elementos del proyecto de 1996 que se trasladaron a la adaptación de 2005, como la pelea de Kong con los 3 tiranosaurios. Por cierto, en el videojuego de la adaptación de 2005, hay un final alternativo en el que Jack Driscoll vuela en una avioneta para ayudar a King Kong a defenderse de los ataques de la torre Empire State. Este es un elemento que estaba en el guión del año 1996. Y en la película de 2005 se reutilizaron muchos de los diseños de las criaturas que viven en la isla Calavera. I think it was possibly a good thing that nothing happened. I think it would have been a different film then. I don't think it would have been as emotive, and I don't think that the story would have evolved as much as it did. But for me, it was always unfinished business. It was a dream that I'd wanted since I was a kid that had been unfulfilled in a way that wasn't particularly pleasant back in 1996. And I'd always feel a little pang of disappointment that that was the film that I wish I could have made that I never did get made. Y esa fue la historia de la versión original de King Kong de Peter Jackson. Y en mi opinión, en este caso es un final feliz, ya que pudimos ver el proyecto terminado y mejorado según Peter Jackson. La verdad es que es muy padre saber que Peter Jackson puede vivir sabiendo que hizo su versión de su película favorita, e independientemente si te gustó o no la película, es lindo saber este tipo de historias. Sin nada más que decir, te agradezco que hayas visto el video, te invito a que me des like y te suscribas. Yo soy Neto de Historias de Películas y te veo en el próximo video. Bye.